Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por la presentación. Muchas gracias a los que quedan por acá, en especial a las caras conocidas, alumnos de distintas generaciones del posgrado que van a encontrar unas cuantas cosas conocidas acá, porque cuando uno está convencido de ciertas cosas, las plantea una y otra vez, ¿no? Se hablaba de la recurrencia, bueno, acá hay un poco de eso, de recurrencia. El tema que me toca presentar es el tema de innovación, desarrollo e inclusión. Entonces traté de plantearlo un poco como me tocaba hacer la última, como desde otra óptica, digamos, con una invitación a pensar fuera de la caja completamente, porque de eso va la innovación y eso es lo que necesitamos mucho en todos los ámbitos y esto no escapa en el caso del movimiento cooperativo, y a por lo menos pensar en la posibilidad de que necesitemos saltar alguna otra pecera para poder cumplir con los propósitos que tenemos personales como movimiento. Las cosas que voy a decir acá aplican al movimiento cooperativo, pero aplican en general a todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, empresas privadas, etcétera. Entonces la invitación va por ese lado, una mirada distinta, disruptiva, donde nos animemos a decir algunas cosas y a tratar algunos temas que normalmente no tratamos, porque se trata de innovación, por lo tanto se trata de pensar de otra manera. Entonces, como estamos hablando de innovación, desarrollo e inclusión, muy rápidamente, ¿de qué desarrollo y de qué inclusión voy a estar hablando yo o a qué me refiero cuando hablo de desarrollo e inclusión? En primer lugar, diferenciar la inclusión a la que me refiero de combate a la pobreza. Estamos hablando de otra cosa. La exclusión, la inclusión, que es la ausencia de exclusión, implica mucho más que un problema de pobreza, un problema de ingresos. Implica la falta de acceso y la falta de oportunidades, y esa es la problemática más grande de las sociedades actualmente. Entonces, a eso quiero hacer referencia, ¿no? A posibilitarle a las personas el acceso a las oportunidades, y para que las personas puedan estar excluidas y gocen de oportunidades, digamos, equitativas, se requiere de un proceso de desarrollo que es multidimensional, que, como repetía, no alcanza con que se generen por la vía que sea, por la vía del empleo o de las transferencias a través de programas públicos, mayores ingresos a las familias. Se necesita mover otro tipo de dimensiones, ¿no? Que van más allá del tema del ingreso. Tiene que ver en el sentido de Zen, el que hablaba Adrián, ¿no? De darle a las personas las posibilidades de elegir y vivir el futuro que quieran, ¿no? Desarrollando sus capacidades y siendo actores y no agentes. Entonces, el desarrollo al que me voy a estar refiriendo es un desarrollo de capacidades y habilidades personales, duras y blandas, habilidades también de gestión, generación de conocimiento, pero también de vínculo con otros. Es un tema, como ven, que involucra distintas dimensiones, lo económico, pero no solamente, lo social, pero no solamente, sino lo ambiental, pero no solamente, sino ese híbrido de integrar todas las dimensiones de donde se mueve el ser humano, donde se mueve la sociedad. Entonces, desarrollo también desde el punto de vista del trabajo, de la producción, pero también del vínculo con otros y también del desarrollo de ciudadanía activa, porque solo la autonomía y el ser ciudadano en un sentido completo, integralmente persona, es lo que permite, digamos, el desarrollo. Entonces, una vez dicho esto, un poco plantearnos cómo generar desarrollo con inclusión. Y acá yo me acordaba de algo que aprendí hace 25 años cuando hice mi maestría en desarrollo regional y local, que hablábamos del territorio y sus capas, ¿no? Porque estábamos hablando de la territorialidad. Entonces hablábamos del territorio físico, el territorio equipado, el territorio organizado, con todos sus actores. Hablemos de territorio, hablemos de cooperativas, hablemos de empresas, hablemos de sector público, hablemos del tipo de organización que hablemos o del ámbito que hablemos. Creo que existen como estas tres capas, aunque tengan otros nombres. Entonces, cuando nosotros queremos generar desarrollo con inclusión en cualquier ámbito, o una cooperativa o un territorio quieren desarrollar
desarrollo con inclusión o se quieren desarrollar, obviamente parten de una situación actual que consideran que no es la deseada y quieren llegar a una situación proyectada que es la que ven como situación ideal. Y puede haber distintos caminos para unir esos dos puntos. La forma que elija para unir esos dos puntos va a depender mucho del tipo de organización en la que esté y del tipo de territorio en el que esté y de los actores que coexistan en esas organizaciones y en esos territorios. Y cuando hablo de cómo pasar de la situación actual a la situación deseada, esto puede ser a través de una política pública, puede ser a través de programas, proyectos de desarrollo, puede ser a través de la creación y funcionamiento de una cooperativa, porque así se han creado las cooperativas, ¿no? Para solucionar problemas, ¿no? Y para incluir en términos dignos y a partir de relaciones dignas a distintas personas a la vida social y en distintos ámbitos de la vida social. Entonces hay un tema que a mí me parece muy importante, que para generar desarrollo con inclusión nosotros necesitamos procesos dirigidos de cambio. Ese tema para mí es clave, porque muchas veces nosotros nos hacemos la planificación estratégica y nos dibujamos a dónde queremos llegar, ¿no? Y dónde estamos ahora. Y lo que pasa en el medio es como una nebulosa, ¿no? Uno va como haciendo eses para allá, para acá, y no hay un proceso dirigido de cambio. Hay como en la realidad lo que yo aprecio y las cosas que pasan es que lo que hay es como una especie de idea de que mágicamente las acciones que vamos a ir desarrollando se van a ir alineando e integrando para llevarnos a esa situación deseada. Y eso no ocurre al azar, eso no ocurre porque sí. Hay que trabajar mucho para que eso ocurra. Y aún trabajando mucho, es posible que eso no ocurra. Entonces, acá hay una frase que a mí me parece muy relevante y es pensar en las repercusiones y efectos futuros de las decisiones y acciones que hacemos hoy. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar en el mejor de los casos, pero empezamos a hacer las acciones que nos indica la urgencia. Y difícilmente esa concatenación de acciones nos esté llevando a la situación deseada, ¿no? Ustedes hablaban de algunos casos que son muy paradigmáticos y a mí llegar al punto que yo me había planificado me lleva 30 años, en 30 años el mundo es otro. Digo, algo pasó en el camino donde eso o dejó de ser la solución o tengo que pensar en otras cosas o tengo que encontrar como otra mirada sobre los temas. Entonces, esa es un poco la invitación, ¿no? A otra mirada sobre los temas, ¿no? Y a usar una mirada innovadora para esto. Muchas veces nosotros estamos muy focalizados en la ejecución y nos olvidamos que la ejecución debería ser el producto, ¿no? De un diseño, primero, de una idea, de una planificación, luego viene la ejecución, pero además esa ejecución tiene que ir acompañada de un monitoreo permanente de si estoy logrando los resultados, impactos que busco y si son sostenibles o no, y retroalimentar todo este proceso para volver a diseñar. Entonces uno, en cualquier ámbito, y también en el ámbito de las cooperativas y el desarrollo territorial, tiene como esa necesidad de reinventarse todos los días, ¿no? De ir analizando y profundizando como en este círculo todos los días. Y por eso es tan importante el tema de la innovación, porque muchas veces, en mi opinión, hay como una especie de brecha enorme entre la situación actual y esa situación deseada que no sabemos cómo vamos a saltar ese puente, que no lo tenemos tan claro y que evidentemente por más que yo mantenga mi objetivo como cooperativa, como territorio y mi visión ideal, pasan cosas en el medio que hacen que para ser fiel a ese objetivo yo tenga que ensayar otras cosas. Entonces creo que la innovación tiene mucho que ver con esto. Y el tema de la innovación a mí me trae como algunas sensaciones encontradas, porque nosotros tenemos que ser innovadores, tenemos que innovar, ¿no? No hay más remedio que innovar. Pero normalmente la innovación está asociada a sectores a la tecnología, a sectores de punta. Uno lo asocia con grandes inversiones y la innovación de la que yo quiero hablar no es esa. Quiero hablar de una innovación que tiene que ver, en primer lugar, con mirarse de otra manera y mirar de otra manera. Yo trabajo mucho en el mundo del desarrollo y este año fui a Guatemala, que es de las historias más duras que he visto. Y una persona me dijo ahí, cuando uno cambia la mirada, cambia su mirada, cambia el mundo. Y yo creo que la innovación tiene mucho que ver con eso.
con innovar a partir de nosotros mismos, innovar en la mirada, ¿no? Y no pensar que yo no puedo innovar porque no tengo los recursos, porque mi organización no los tiene o porque siempre lo hice así, etc. Entonces, en primer lugar, la innovación no solo implica tecnología, uno puede innovar de maneras muy diversas. Por otro lado, la innovación no es una invención. El que inventa tiene un invento, no hizo una innovación. La innovación implica dos procesos, el de creación de algo, que es distinto, y el de implementación. Si yo no logro implementar lo que estoy pensando, eso no es una innovación. Eso es un sueño, eso es un delirio, yo qué sé, algo, ¿no? Distinto. Entonces, cuando hablamos de innovación, importante, esas dos patas. Y también creemos que la innovación no es para todos, pues la innovación es para todos. La innovación se puede aprender, la innovación se entrena, de ahí que sea tan importante que organizaciones como las cooperativas ayuden a sus equipos, a sus directivos, ¿no? A sus integrantes, les den los espacios, el tiempo y los incentivos para innovar, para pensar como desde esta otra manera, ¿no? Con esta lógica. A mí me gusta mucho una definición de innovación de un español, de un catalán, Xavier Sala y Martín, porque él dice, ¿no?, que la innovación es la creación e implementación de ideas por parte de gente normal, ¿no? Y así lo tenemos que entender, ¿no? Todos podemos ser innovadores, ¿no? Y ojalá todos, empezando por proponernos a ser innovadores, ¿no? Y la otra verdad, ¿no?, que también es muy real, se necesita un entorno adecuado para que la gente común cree e implemente, o sea, innove. Entonces, ¿cómo? ¿No? Desde el territorio, como en las cooperativas, como en la universidad, como en distintos tipos de organizaciones generamos ese entorno que también implica incentivos, ¿no? Valorar al que mira las cosas y hace las cosas y quiere resolverlas de otra manera, ¿no? El que busca otro camino. Y él dice que las características de los innovadores fundamentales son que le dan protagonismo a las preguntas. A mí eso me parece clave. Nosotros vamos por el mundo lleno de respuestas, ¿no? Y a todo lo que vemos tratamos de aplicarle nuestras respuestas. Y muchas veces no entendemos el problema. Entonces es clave hacerse preguntas, ¿no? Cuestionarse uno, cuestionar a los otros y hacer preguntas interesantes, pero sobre todo preguntas que interesen, ¿no? Que puedan movilizar una situación hacia otra situación más deseada, ¿no? Por otro lado, los innovadores son buenos observadores. Miran qué funciona, miran qué no funciona y se preguntan por qué, sobre todo, ¿no? Buscan distintas perspectivas, miran las cosas desde distintos ángulos para ver si encuentran una forma de innovar o de obtener otros resultados, ¿no? Le dan importancia a la experimentación. Nosotros estamos en una sociedad donde experimentamos poco, porque hay una cierta condena al fracaso, al error. Todos tenemos miedo de fracasar, de equivocarnos, ¿no? Y la experimentación es fundamental para encontrar el camino. Y experimentar no quiere decir que estamos improvisando. Tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. No sabemos cómo, pero tenemos que saber qué es lo que deseamos y tenemos que estar dispuestos a, en ese ensayo y error, encontrar el camino, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Y el tema de la asociación de ideas, ¿no? Sumar con otros, eso tiene mucho que ver de colaborativo, ¿no? Que es una esencia de las cooperativas, y además ser buenos implementadores, ¿no? No sirven de nada las ideas buenas dejadas por ahí si uno no logra ser un buen implementador. Entonces, cuando nosotros pensamos en innovación, tendríamos que pensar más en innovar en modelos organizacionales, innovar en modelos mentales, ¿no? En la forma, como les decía, de ver las cosas, en nuevos enfoques, nuevas búsquedas, nuevas preguntas, nuevas miradas. Entonces, cuando yo traté de pensar, bueno, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta, o les diría yo, a la hora de innovar, ¿no? Pensando en algunos aspectos claves y en esa premisa de que todos podemos innovar. En primer lugar, tener claro que innovar es una necesidad. El dinamismo de las coyunturas y la incertidumbre del mundo actual no permite permanecer estáticos, ¿no? Porque estando quietos, sin hacer nada nuevo, ni siquiera estamos manteniendo nuestra posición, seguramente vayamos cayendo. Entonces, innovar es una necesidad, en primer lugar. En segundo lugar, la innovación es compleja porque mueve distintas dimensiones y distintas fuerzas. Complejo es distinto de complicado o difícil, son conceptos distintos. Es complejo porque tiene muchos elementos.
no necesariamente es complicado o difícil. Cuando yo tengo una cultura, un entorno, ¿no? y una mirada innovadora. Por otro lado, implica un desafío desde la mirada, mirar de otra manera, buscar otras cosas, ¿no? Eso es fundamental, el enfoque, el abordaje, ese deseo de desafío permanente. Por otro lado, implica también una búsqueda, ¿no? Esa experimentación es también una búsqueda. Pero la innovación es deseable, y en las cooperativas vaya si lo saben, ¿no? Y en el territorio, de que sea no solo una construcción, porque implica un proceso de construcción, no solo una construcción individual, sino también una construcción colectiva. Cuando yo les contaba, les mencionaba el tema de mis recuerdos de hace 25 años del territorio físico equipado y organizado, y les decía que esa realidad uno lo ve en muchas organizaciones. ¿Qué es lo que falta ahí en cierta forma? Falta el territorio, las organizaciones miradas en perspectiva, ¿no? Miradas desde y en tónica de futuro, ¿no? Eso es lo que nos falta. Si bien en los territorios existe, ¿no? O debería existir una visión construida, conjunta, entre todos los actores, pero de todas maneras esa visión conjunta, esa visión construida, como esa situación ideal que yo les planteaba en las organizaciones cuando hablamos de desarrollo, muchas veces es eso, es algo que lo vemos lejos, pero con la urgencia del día a día nos cuesta como pensar en esa lógica. Entonces, también esto es un proceso, ¿no? Pero es un proceso que, si yo digo que puede ser largo, tengo que tener claro que tengo que tener algunas etapas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque si yo no voy obteniendo resultados, bueno, tal vez tengo que pensar en algunas otras cosas. Por último, en este punto, el tema de que hoy está tan de moda, yo les decía que tenía sentimientos encontrados con innovación, porque uno escucha innovación y ya se le hace paisaje la expresión, ¿no? Es como se decía antes que lo único constante era el cambio, que crisis es oportunidad y ahora, bueno, hay que innovar. Entonces, bueno, uno corre ese riesgo de ya no querer ni oír. Cuando le dicen innovación, uno ya está en otra cosa. Creo que hay algo que uno tiene que ser muy consciente, es que la innovación es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio para lograr los objetivos de mi organización, de mi territorio, del ámbito donde me encuentre. Entonces, para mí, algo que me parece fundamental es que la innovación con propósito, no innovación por moda, sino con un propósito, que para mí, como persona, para la organización o para el territorio, tiene que ser un propósito claro. Acá otros aspectos a tener en cuenta en la innovación, ¿no? ¿Por qué me parece a mí que es necesario ser innovador? Y que innovador puede querer decir mirar de otra manera, cambiar la mirada, unir los puntos de otra manera, ¿no? Los mismos puntos que tengo siempre, los mismos problemas que tengo en mi cooperativa, los mismos fortalezas, debilidades, bueno, la FODA cuando la hago, si la miro de otra manera, ¿de qué otra manera la podré mirar, ¿no? Eso me parece que es un tema claro, porque por lo general, si bien el pasado nos marca, nos da identidad y nos da una trayectoria y una experiencia, es tal el dinamismo del cambio del mundo que difícilmente solamente el pasado sea un buen predictor del futuro. Entonces nosotros tenemos que conocer de dónde venimos, ser muy conscientes de nuestras fortalezas, de nuestra historia, de nuestra identidad, pero no podemos proyectarnos con el espejo retrovisor. Tenemos el desafío de ir pensando hacia adelante como con otra lógica. Entonces, otros aspectos importantes, el qué y el cómo, ¿no? El qué, cosas distintas, creativas. El cómo, bueno, lo tengo que implementar, las dos cosas son importantes. Y para mí lo más importante en el tema de la innovación es esta palabra, la estrategia. Y yo pongo estrategia y estratégica. Ahora voy a decir un poco por qué. Es clave la estrategia, porque tenemos que tener además una mirada estratégica, un enfoque estratégico, un abordaje estratégico, pero también conversaciones estratégicas. Nosotros vivimos todo el tiempo rodeados de las mismas personas, interesados por los mismos temas, las más de las veces pensando igual, repitiendo las mismas conversaciones. Un tema para innovar es cambiemos las conversaciones, ¿no? Tengamos conversaciones más estratégicas, o no, distintas, porque capaz que eso nos ayuda
a otra mirada, a otro enfoque, se nos ocurren otras cosas. El tema de la estrategia es lo que me va llevando a esa situación ideal que yo busco. Y cuando hablo de estrategia, se viene un mundo, para nosotros, yo en el mundo cooperativo hice muchas planificaciones estratégicas y también en todos los lugares donde he trabajado, les tengo que dar una mala noticia. La planificación estratégica, como la conocemos, murió. Porque digo, todo hace que aquel trabajo que era impresionante, todo el tiempo que llevaba, bueno, para una realidad que se va modificando, lo que hay que tener es una mirada estratégica. Pero esa planificación estratégica, como estábamos acostumbrados, y los cooperativistas, ¿no? Porque con más razón por el tema de la participación en los comités directivos y demás, bueno, eso que todos le hemos dedicado tantas horas ya no existe más. Ahora hay un concepto que anda por ahí, que lo escuché en Colombia, hay un libro, me parece que va a venir por ahí, no todo lo que dice ahí es cierto, pero hablan de la estrategia emergente. Hay que estar atento a ver, hay una estrategia, pero ver por dónde van los emergentes para redefinir mi estrategia. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, sino que precisamos otra mirada de eso. Pero no solo estrategia, porque si nosotros tenemos que implementar, es importante la estrategia, pero es muy importante la gestión y es muy importante la implementación. Y hay un problema en la planificación estratégica siempre, que es cómo traduzco la estrategia al territorio o a la organización, a la gestión. Hay un link ahí que falta, que vendría a ser como la gestión estratégica, que bueno, que tal vez sea este elemento como más liviano. Pero entonces no solo lo estratégico, también tenemos que dedicarnos a la gestión y al operativo. Esto es un proceso, no se construye de un día para el otro, es un proceso donde tenemos que mirar mucho hacia afuera, porque también los escenarios van cambiando, pero es un proceso que tiene una hoja de ruta marcada, de corto, mediano y largo plazo, en distintos horizontes de tiempo, que no implica que eso sea inamovible, solo implica que nosotros tenemos unos pasos y que tenemos que ver cuando el paso siguiente no es el correcto, porque el mundo cambió o porque me equivoqué cuando hice esa planificación. Por otro lado, a mí hay un tema que me parece clave y que es que la innovación implica que nos hagamos cargo de nuestros asuntos, que seamos los dolientes de nuestros asuntos, que seamos los protagonistas, ¿no? No poner tanto la culpa, que seguramente la tiene, responsabilidad el poder político, el otro, la competencia, bueno, no sé, las crisis internacionales, todo eso es verdad. Pero nosotros en la vida tenemos que solucionar dos grandes grupos de cosas. Las cosas que puedo cambiar y las cosas que no puedo cambiar. Yo tengo que dedicarme a pensar cómo innovar y cómo actuar sobre las cosas que puedo cambiar. De eso me ocupo. De las que no puedo cambiar, me preocuparé, pero no me puedo ocupar. Entonces, definamos claramente esos dos universos. Las cosas de las que tengo que mirar porque me inciden, pero yo no puedo hacer nada para saber cómo van, pero pongámosle mucha fuerza a las cosas de las que me puedo ocupar y que dependen de mi organización o de mi territorio. Por otro lado, el tema del triple impacto, ¿no? No alcanza con el impacto económico, no alcanza con el impacto social, no alcanza con el impacto ambiental. Tengo que tener la articulación, por lo menos, de esos tres impactos. Yo había puesto acá algo así como no se necesitan relevos generacionales, no me acuerdo, pero dije, no, van a leer esto y van a decir esta mujer qué dice. Lo que quiero decir acá, obviamente yo no soy joven, hace mucho rato, la importancia de los jóvenes a la hora de innovar. Precisamos otras miradas, precisamos otros abordajes, precisamos personas que comprendan muchas de las cosas que pasan en el mundo que nosotros no entendemos. Entonces esa mirada joven es imprescindible en las organizaciones, en los territorios, en todos los ámbitos. Pero no necesitamos relevos generacionales. Yo hace muchos años trabajé durante muchos años en el movimiento cooperativo y el tema siempre era que los jóvenes no querían sumarse a la cooperativa. No precisamos relevos generacionales, precisamos en realidad empalmes generacionales, que convivan en las cooperativas los que tienen la experiencia y tienen la historia y hicieron las cooperativas con los que traen la sangre, las ideas y la fuerza y las ganas y los desafíos, que nos cuestionen a los que estamos ahí adentro. Eso es lo que precisamos, porque yo también trabajé en un programa de reconversión del comercio minorista en Cambao, imagínense, ¿no? Entonces los baristas y los almaceneros de Cambao que le decían a los hijos que vinieran a la empresa, ¿no?
Los hijos cuando llegaban a la empresa, el padre ya era súper mayor, pero no lo dejaba mover el salero. Entonces, era eso, ¿no? Vení para quedarte con la empresa el día que yo me muera. No, eso no queremos en las cooperativas. No son relevos, es un trabajo intergeneracional, porque eso es lo que le va a dar frescura a las cooperativas. Por otro lado, el tema de lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? Si lo micro es el movimiento cooperativo en un territorio, si hablamos de desarrollo territorial, o es la cooperativa, el nivel meso puede ser el sistema cooperativo en ese territorio y el macro puede ser el sistema total del territorio, ¿no? En su conjunto. Entonces, siempre que trabajemos en innovación, trabajemos desde donde trabajemos, tener bastante claro en dónde nos estamos enmarcando, para saber con quién articularnos, para saber en quién apoyarnos también y a quién apoyar. Entonces, eso me parece que son elementos importantes. Luego, cómo innovar, ¿no? Y dónde buscar la innovación. A veces somos súper exigentes y queremos cosas absolutamente revolucionarias, nuevas. Bueno, si se nos ocurren, bienvenidas sean. Pero otra forma de dejar de hablar entre los mismos y de pensar siempre en las mismas cosas es mirar dónde pasan cosas interesantes. Aunque no tengan nada que ver con mi sector. ¿Dónde miro yo cosas o por mis intereses personales, que muchas veces tienen que ver con lo que involucro en la cooperativa, dónde veo que pasan cosas interesantes? Entonces ahí preguntarme, ¿tienen algo en común estas cosas que pasan ahí con lo que yo hago, con lo nuestro, con lo que me interesa movilizar, sea la cooperativa, sea el desarrollo territorial? Algo de lo que están haciendo me puede servir. Y por otro lado, ¿puedo adaptar o adoptar algunas de estas cosas como innovaciones en mi ámbito de actividad? Pero cuando uno se hace esas preguntas, uno tiene que hacerse otras 3 preguntas que son fundamentales y que tienen que ver con qué estamos buscando. Tengo que conocer muy claro cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuál es mi razón de ser, cuál es mi propósito. Más que eso todavía. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles son los aspectos, ¿sí?, claves que tiene que tener las cosas que yo hago, ¿no? ¿Cuál es ese ADN que tienen que tener? ¿Y cuáles podrían ser nuevas ventanas de oportunidades para lo que yo hago? Si yo tengo esas 3 preguntas, puedo ir a mirar a cosas innovadoras que hacen otros y ver si me sirven, si no me sirven, si las puedo adoptar o adaptar. Entonces, acá en realidad, ustedes lo tienen más grande, yo lo tengo súper chico, no lo veo ni allá ni acá, lo que indica que tengo que cambiar los lentes, una gran innovación. Yo trataba, esto se lo planteaba a mis alumnos del posgrado de Economía y Gestión para la Inclusión, y les decía, bueno, si nosotros pensando en términos de desarrollo con inclusión, queremos innovar, ¿dónde tendríamos que estar buscando? ¿Dónde que pasan cosas interesantes miraríamos? Contestando estas 3 preguntas que yo les decía, pero que tienen mucho que ver con el desarrollo territorial y mucho que ver con las cooperativas. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando, igual que el desarrollo territorial y las cooperativas, desarrollo con inclusión, que sea desarrollo multidimensional, sostenible, centrado en las personas, esto es clave, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los aspectos claves que no pueden faltar? Participación y desarrollo de capacidades, ¿sí? Un sistema abierto a ser completado, no entregar soluciones cerradas, sino que la solución se cierre con mi cliente, con mi socio, ¿sí? Fortalecer también las redes, ¿no? y los sistemas, bueno, y los colores además me están matando, y tener múltiples motores articuladores que me puedan dinamizar mis procesos. Luego, ¿cuáles podrían ser nuevas ventanas de oportunidades? La tecnología. Pero no preciso la tecnología, sino una tecnología adaptada a mi realidad y a mis necesidades. Las comunidades. Acá comunidades, yo lo que señalaba, que es un tema importante a tener en cuenta en el desarrollo territorial, que así como hoy nos hemos comunicado con varios por Zoom, hoy la cercanía, no necesariamente cercanía física, ¿no? Entonces el hecho de poder generar comunidades que no sean cercanas en el territorio, pero que sí compartan los mismos intereses, ¿sí?, por ejemplo, las mismas problemáticas, abren otro espectro también a ser incorporado. Por otro lado, tenemos hoy también límites y fronteras más difusas,
podemos actuar con los híbridos que se mencionaron acá en varias de las personas que hablaron, y también nuevas alternativas, ¿no? Entonces creo que esta es una forma, es como una pista de cómo mirar dónde pasan cosas interesantes que podríamos adoptar y adaptar dentro del país, fuera del país, en este mismo ámbito, fuera de este ámbito. Y por otro lado, quería hablarles un poco del tema de en qué innovación deberíamos estar pensando. Como les dije, centrada en las personas, ¿no? Acá el centro para todos nosotros, para el desarrollo, la inclusión, para las cooperativas, el desarrollo territorial son las personas, ¿no? Sin duda. Entonces, ese es un tema muy importante y eso implica que el desarrollo tiene que estar en la intersección de lo viable, lo factible y lo deseable por las personas. Y entonces tener claro que la innovación no solo, pero también es social. O sea, no solo vamos a innovar en tecnología, pensando en lo económico, etcétera, sino que hay que innovar en lo social, pero de manera articulada, ¿no? También en lo social. Y la innovación social tiene algunas características que a mí me parecen súper interesantes y que creo que las cooperativas son como el ámbito ideal para implementarlas, ¿no? Son sociales por su impacto, pero además son sociales por el mecanismo para resolver los problemas. Este mecanismo es social, tiene que ver con la participación, con compartir esa diversidad, esas experiencias, esas miradas, ¿no? Y a su vez también es social porque se da entre la intersección de muchas disciplinas. Entonces, acá paso muy rápidamente, cuando se define el diseño tal como estamos habituados y el diseño social, es como pasar de A a B, ¿no? Por ejemplo, de un diseño afirmativo a un diseño crítico, de un solucionador de problemas a un descubridor de problemas. Porque esto mismo que yo les decía, muchas veces no tenemos claro cuál es el problema real. Pensamos que es uno, porque es para el que tenemos la solución o es el que conocíamos, y ese no es. No el diseño como solución, sino el diseño como medio, igual que la innovación es el medio. No el diseño para cómo es hoy el mundo, sino el diseño para cómo podría ser el mundo de acuerdo a mi visión del mundo como cooperativa, ¿no? Un mundo mejor. Un diseño que pasa de aplicaciones a implicaciones, ¿no? Menos apps y más implicación en los procesos. Menos de consumidores, sino un diseño para ciudadanos. Menos pensar en amigable con el usuario y pensar más en un diseño, una innovación ética. Entonces, tener claro, por último, que todo esto que habíamos dicho de la innovación tiene que ver, hay que innovar, ¿no? Tenemos que cambiar porque el mundo cambió, etcétera, etcétera. Pero no hay que cambiar todo. Solo va a ser efectiva la innovación si yo puedo balancear lo nuevo con lo permanente. En el caso de las cooperativas eso es clarísimo, ¿no? Los principios, los valores, la identidad, eso es permanente. El ADN de cada una de las cooperativas de ustedes, eso no cambia. Pero para cumplir mi propósito yo voy a tener que innovar en el cómo. Sin duda voy a tener que innovar en el cómo. Y también voy a tener que innovar en cómo establezco las relaciones para que sean igualitarias, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, acá nosotros somos los protagonistas. Protagonista viene del griego, primer actor, primer agonista. Nosotros somos el primer luchador en esto y tenemos que ser protagonistas y protagonistas empoderados. Entonces, una gran fortaleza de las cooperativas y del territorio, la cercanía. La cercanía siempre va a ser un valor. Pero innovar y construir cercanía, más allá, como hablaban hoy, de la infraestructura, construir infraestructura social, confianza, redes. Entonces, lo que pretendió ser esto es una invitación a innovar, ¿no? Y innovar, esto los jóvenes lo tienen muy claro. Hoy los jóvenes buscan como mucha más profundidad en el trabajo que hacen, en las cosas que buscan. Entonces tenemos como que tomar esto de los jóvenes, ¿no? Innovar con sentido de identidad, en este caso identidad cooperativa o identidad de territorio. Innovar con sentido de pertenencia a un territorio, a un movimiento, ¿no? Y con sentido de propósito, cambiar el mundo, ¿no? Cada uno desde su minuto y cada uno desde su lugar. Y tenemos que innovar, y esa es la invitación, con los pies en la tierra, pero con la cabeza y el corazón en el cielo y en el futuro, marcando esa ruta, ¿no? Dirigida, ese proceso de dirigido desarrollo. Así que la invitación, pensar fuera de la caja, evaluar, si no tendríamos que darnos una vuelta por otra piscina u otra pecera y... ¿Con otro pescado?
armar con otros pescados, armar, unir los puntos de otra manera y unirnos con otros en redes cada vez más densas y más fuertes. Muchísimas gracias.